Esta mañana nos juntamos para celebrar juntos como familia estos 46 años. En realidad es más tiempo que esto. Por toda la generación nueva que tenemos en auditorio, Iglesia Nazaret tuvo una visión de expansión de la iglesia por toda la capital, especialmente en el sector poniente de la capital. Y parte de esos esfuerzos, en aquel momento liderado por un consistorio muy visionario en Nazaret, y el pastor Luis Bush, haciendo un trabajo increíble en ese sentido, empoderó a varias familias de la iglesia. Y así fue como en el hogar de la familia Avendaño, ahora Coto Avendaño, ¿verdad? Pero en aquel tiempo decidieron juntar a algunos hermanos, pues Dios puso su sombra sobre ellos, puso su mano sobre ellos y comenzaron a crecer y crecer. Ya no cabían en la colonia General Arce, ahí por la UCA, y tuvieron que venir a la colonia Escalón para empezar a trabajar, y Dios les abrió la oportunidad no solamente de pasar de ser un pequeño grupo de creyentes a un grupo grande de creyentes y eventualmente a formar la iglesia que ahora todos nosotros disfrutamos. Como dije antes, en aquel momento era Centro Bíblico Escalón, en la 91 Avenida Norte, aquí cerca de la calle El Mirador. Ahí nace Auditorio y comienzan un trabajo increíble, hermanos. Es una cosa que era obvio y es obvio todavía, que la buena mano de Dios estaba sobre Auditorio, hasta que también un buen grupo de hermanos desafiados, retados para ir a un paso más allá, toman el reto de comenzar la construcción de estas instalaciones, y familias de la iglesia que sería largo mencionar nombre por nombre, pero delegan en Avance Ingenieros, particularmente ingeniera Patricia de Parras, que está con nosotros ahí atrás en este momento con su mami. Juntan otro grupo de hermanos y hacen un esfuerzo enorme, hermanos, para poder adquirir las propiedades, que todo eso es un milagro de cómo vienen las propiedades a ser parte de Auditorio Cristiano Jesús es el Señor, y la construcción de todo esto. Construir un templo no es fácil. Construir instalaciones es complicado, es complejo, pero ser iglesia es un milagro, hermanos. Ser iglesia es un verdadero milagro, y que una iglesia permanezca fiel a Dios, fiel a su palabra, fiel a sus principios, que tenga un carácter y una identidad pero muy ligada a la misión de Dios, es todavía un milagro más maravilloso que lo que podemos imaginar. Por eso en las últimas semanas hemos estado tratando de aprender acerca de la misión, y hemos dicho varias cosas que de alguna manera se salen del contexto normal del uso de la palabra misión, misiones, misionero. El domingo pasado llegamos a la conclusión que Auditorio tiene como 300 misioneros si nos atenemos estrictamente a los textos que estudiamos el domingo anterior. Y dijimos, hermanos, apreciamos mucho la participación de otros entes, reconocemos la necesidad de la formación y preparación, pero el día que un hijo de Dios, y peor aún, una iglesia de Dios, no se define misionera, algo está mal, y más le valdría entrar en un proceso de evaluación y reconsideración de todo. Ser misioneros es simplemente llevarle al mundo la maravillosa noticia de que Dios quiere restaurar su imagen en el corazón del ser humano. Quiere hacerlo volver a la imagen y semejanza de Él. Para eso Jesucristo es enviado, para recuperar el corazón de la humanidad y hacer algo que nadie podía hacer: pagar la culpa, pagar el pecado que había borrado toda aquella imagen, y Cristo hace eso en la cruz. Y dice la palabra de Dios que Él resucita para vencer también sobre la muerte. Así que a esa restauración de la imagen de Dios se suma el perdón de pecados y la vida eterna. Dígame si no es una misión para cada uno de nosotros compartir esto. Y dijimos que esa imagen de Dios se ve reflejándose cada día que estamos con familia, con amigos, con conocidos y desconocidos. Todos ellos que están alrededor nuestro tienen la oportunidad de que alguien
redimido, regenerado por Jesucristo, vuelva a mostrar la imagen de Dios. Y eso es lo que alumbra y nos invita a decirles: solamente en Cristo es posible esa restauración. Viendo esto, somos misioneros todos. No hay uno que pueda decir: no, yo no, hermano, eso de ser la imagen de Dios a mí no me gusta. Me gusta cantar, participar, construir casas, me gusta hacer un montón de cosas, pero eso de la imagen de Dios en mí, no, hermanos, no. Tendríamos que revisar su conversión a Cristo. Pero hemos venido aprendiendo todos estos detalles, y hoy en la mañana quiero terminar con un título que es: apartadme a estos. Y le voy a pedir que vaya conmigo, por favor, al libro de los Hechos, en el capítulo 13, versículos del 1 al 4. Capítulo 13 del libro de los Hechos, conocidísimo pasaje. Capítulo 13, versículos del 1 al 4. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan de ayudante. Padre, solo pedirte que esta mañana que vamos a hablar mucho de tu Espíritu Santo, tú te glorifiques, que el nombre de Jesús sea glorificado y que el Espíritu Santo sea reconocido como el autor operativo de toda la misión tuya, Señor. Te rogamos que podamos captar en nuestro corazón principios de vida, cosas que sin duda van a cambiar nuestra perspectiva o a fortalecerla. Pero háblanos a cada uno conforme a nuestra necesidad, porque es imprescindible que entendamos que sin el Espíritu Santo no hay misión completa, Señor. Gracias, Padre, nos quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre. Pueden sentarse, hermanos. Nuestro lema para 2025, ahora está tapado por la pantalla, pero créame, el otro año vamos a tener el lema y nuestro logo y lema glorioso de auditorio: Jesús es el Señor, va a aparecer en un lugar importantísimo también de la iglesia. Pero el lema de 2025 fue: bajo la mano de Dios. Y todo el año hemos venido predicando, manteniendo en mente un modelo de iglesia, el modelo de iglesia de Antioquía. Porque esa iglesia sale un poco del esquema judío de Jerusalén y se vuelve una iglesia conformada por personas de todo tipo, de toda naturaleza, de toda nacionalidad, y se vuelve una iglesia lindísima, abierta, recibe a casi cualquier clase de personas o a toda clase de personas. Si alguna vez algunos términos que están de moda ahora, como la inclusión, debería ser aplicada a una iglesia, esa iglesia es la iglesia en Antioquía. No le importaba si eran judíos, si eran paganos no creyentes, si eran adoradores de otra deidad, no le importaba. Predicaban el evangelio. Cuando iban caminando en su huida de la ciudad de Jerusalén, comienzan a predicar y comienzan a darle vida a algo que terminaron llamando la iglesia de Antioquía. Su mismo equipo pastoral está conformado con personas incluso de diferente raza y nacionalidad, incluyendo a un ex perseguidor de la iglesia llamado Saulo de Tarso, que se vuelve un personajazo en toda la historia del Espíritu Santo, haciendo la obra descrita en el libro de los Hechos. Así que Antioquía se vuelve nuestro modelo. Si yo anhelara algo como pastor, si quisiera copiar un modelo, aunque hablamos que los modelos son imposibles de reproducir al 100%, pero los principios espirituales y prácticos se pueden repetir y se pueden mejorar incluso. Esas cosas es la que estamos tratando durante este año de grabarlas en el corazón de cada uno de nosotros. Así que la iglesia se vuelve modelo y la iglesia nos deja un gran desafío.
la iglesia de Antioquía se vuelve rápidamente, sin participación de otras organizaciones, instituciones, sin tener un fondo misionero ni mucho menos, se convierte en una iglesia enviadora. Una iglesia que pone personas en otros lados que no son su entorno local, y estas personas van anunciando el evangelio que todos ahí en Antioquía ya conocían. La iglesia llega a ser una iglesia con propósitos más altos. Y este es un tema que ustedes van a escuchar muchísimo el otro año. Propósitos más altos. Lo he venido mencionando en los últimos 12, 13 años en la iglesia. Hermanos amados, nada acontece por casualidad. Si Dios le toma a usted o a mí para ponernos en otra zona de la capital o en otra región del país o en otra parte del mundo, no crea que solo tiene motivos académicos, laborales o simplemente cambiar porque ya es muy difícil el tráfico de San Salvador. La razón por la que Dios nos mueve por todo el mundo es porque está llevando un montonazo de misioneros sin título para que anuncien la obra por todos lados. Eso le da propósitos mayores a esos extraños movimientos de Dios, de lo cual prediqué un sermón entero para hablar de los extraños movimientos de Dios en las vidas nuestras. Nos pone en contacto con personas que ni nos imaginamos. Nos lleva a situaciones que pensamos que nunca íbamos a pasar, pero era necesario que las interviniéramos o que interviniéramos para poder dar testimonio justamente allí. Nos hospitalizan de vez en cuando y algunos hasta han sido detenidos en alguna investigación. Y créame, no es el tema si es culpable o inocente. Yo sé que es inocente, pero a veces el Señor hasta esas cosas tiene en cuenta y nada tiene despropósito alguno. Ni vale la pena preguntar ¿por qué, Señor? O ¿para qué, Señor? Ni vale la pena. Cuando uno entiende que Dios está haciendo su soberana voluntad y que nos ha hecho el favor de tomarnos en cuenta para hacer su obra, todo tiene propósito mayor, todo tiene un propósito mayor. Y así es como la iglesia en Antioquía se hace empoderada o se ve empoderada para un proyecto con este tipo de propósitos, que es apartar a algunos, sino a todos, para ir y hacer la obra a cualquier parte del mundo. A cualquier parte del mundo. Por eso ese proyecto, debo decir que es un proyecto imposible de realizar sin la operación del Espíritu Santo. Podemos tener la mayor cantidad de dinero posible, como decía el domingo pasado, 480 millones de dólares. Ni en toda la existencia auditorio creo que vamos a llegar a tener esa cantidad en caja para hacer misiones. O la estrategia más maravillosa, porque todo el mundo piensa en alguna estrategia maravillosa, o a lo mejor terminamos pasando de la estrategia a una simple manipulación mercadológica de la gente. Ya el domingo pasado hablé de esto, hermanos, no voy a volverlo a mencionar. Pero cuando el proyecto maravilloso de hacer la misión por todos lados está gestionado por el Espíritu Santo de Dios, la cosa es totalmente diferente. El gran peligro que tenemos la iglesia y los pastores y los misioneros y los promotores de misiones y todo mundo, el gran peligro es que lleguemos a confiar más en la calidad que tenemos como tales que en la obra del Espíritu Santo de Dios. En muchas iglesias y denominaciones ni siquiera es mencionado el Espíritu Santo. Yo le propongo algo. El libro de los Hechos de los Apóstoles debería de llamarse el libro de la gestión del Espíritu Santo de Dios. Y lo desafío a que lo lea completamente y se va a dar cuenta que en cada porción sostenida de ese maravilloso libro, el Espíritu Santo va a aparecer ahí. Ahí va a aparecer vez tras vez tras vez, de una y de otra manera. El libro de los Hechos es sumamente importante, tanto
Tanto que principios de la visión misionera de cualquier iglesia siempre van a citar el capítulo 1, versículo 8, diciendo: pero yo les voy a llenar de poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Texto tomado por toda entidad que se llame misionera. ¿No sabe cuál es la clave? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es propiedad de una denominación o de una serie de denominaciones. No podemos referirnos al Espíritu Santo como el Padre, el Hijo y la tercera persona de la Trinidad. Sin la obra del Espíritu Santo, ninguno de nosotros tendría la capacidad de discernir absolutamente nada, ni entender la voluntad de Dios, ni ser empoderados para algunas cosas, ni tener la sabiduría y la sapiencia para poderlas enfrentar. Es el Espíritu Santo quien da ese sentido de unidad, de unanimidad, y que da la claridad de dirección cuando algo se tiene que hacer. Y es el Espíritu Santo que, según el mismo carácter de Dios en cuanto a soberanía, toma determinaciones que conducen a individuos o a iglesias en hacer la obra de Dios. De tal manera que si alguna vez, y este aniversario quiero que esto quede como un memorial, que alguna vez comenzamos a apartarnos de la maravillosa obra del Espíritu Santo, la iglesia siempre tenga la posibilidad de volver atrás y revisar qué está pasando. Y esta mañana voy a mencionar bastantes elementos, y por favor no confunda la obra del Espíritu Santo con una serie de cosas que honestamente desdicen del Espíritu Santo mismo. No se trata de eso. No se trata de la fogosidad de una iglesia o de las manifestaciones de algunos dones particulares del Espíritu Santo. Se trata de que el Espíritu Santo hace toda la operación de la misión de Dios. Quiero que veamos este punto en primer lugar, que la misión es operación del Espíritu Santo de Dios. Vamos a ir a una porción del Evangelio de Juan, vaya buscándolo, Juan 14, 15 y 16, y algunos versículos vamos a leer ahí, porque ahí aparece la promesa de Jesucristo, diciendo quién habría de tomar las riendas, la dirección, y quién habría de ser el acompañante, consejero y consolador de la iglesia ante su partida para estar a la diestra del Padre. No le quito nada a Jesús al repetir su promesa. Pero en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, vamos a leer algunos versículos. Por ejemplo, Juan 14, 16 y 17. Solo hay un versículo a veces ahí, no todo lo que quiero leer. Pero Juan capítulo 14, versículo 16, comienza diciendo el Señor, anunciando su pronta partida, la separación de ellos. El Señor comienza a decir lo siguiente: si me amáis, versículo 15, guardad mis mandamientos. Y qué importante cuando aparece una palabrita como esto, es como un pero. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Esta palabra es tremenda, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Él se va, no nos deja huérfanos, manda a su Espíritu Santo. En 14:26 dice, más ese consolador, más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En el capítulo 16, en el versículo 13, capítulo 16, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere en el seno del Padre y del Hijo. Hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir.
habrán de venir. Me encanta esto, porque se mencionan varias frases súper importantes. Para empezar, el espíritu de verdad. Cuando una iglesia dice, aquí tenemos la sana doctrina, suena bien, puede ser verdad, pero ya les he dicho, cada iglesia pretende tener su propia sana doctrina. Si me preguntan a mí, tenemos una doctrina bíblica muy sana acá en Auditorio, pero no tenemos la sana doctrina. Es una pretensión que se sale de todo canon, porque la única verdad absoluta que tenemos es la palabra de Dios, y es el Espíritu Santo quien toma esa palabra y la hace verdad. Es el Espíritu Santo quien consuela, quien conforta el corazón. Hace 18 años, comisionando nosotros al primer misionero propio de Auditorio Cristiano para ser enviado a traducción bíblica al sureste asiático, Juan Carlos Chávez. Todo un proceso de años de formación, de conformación. Era mi primer año en la iglesia. Domingo 26 de agosto 2007. Tuvimos una consagración lindísimo. Sé lo que prediqué y no he querido volver a hablar de ese tema. Sé lo que le dije a Juan Carlos estando ahí, y tengo miedo por lo que pasó posteriormente. Llegué a tener mucho miedo. Le hablé de Juan el Bautista, que simplemente hizo lo que tenía que hacer, aunque así muriera sin ver el fruto de su trabajo. Y aquella tarde, jugando un partido de fútbol, Juan Carlos Chávez fallece, 33 años. Boletos listos para ir al campo misionero. Cada año volvemos a recordar a Juan Carlos, pero más bien la visión de Juan Carlos. Y la visión de Juan Carlos era la traducción de la Biblia a toda lengua, y por eso tenemos el día de la traducción permanentemente. Pero quiero decirles esto: ante semejante evento, adivine quién consoló a esta iglesia. Yo tenía 7 meses de estar acá, y ver a una iglesia totalmente quebrantada por alguien tan amado, entrar a esa lápida ahí en el hospital y tomar las manos frías de Juan Carlos, sin saber yo ni qué hacer ni qué decir, y afuera un mundo de gente llorando por lo que acababa de acontecer. No hay palabra humana que pueda resolver esa situación, pero el Espíritu Santo se manifestó de una manera tal que en medio de mucho llanto y mucho dolor, vimos una obra maravillosa. Así funciona el Espíritu Santo, sustentador de la verdad. Hemos sido expuestos a muchos pensamientos, ni siquiera digo doctrinas, pensamientos, y siempre el Espíritu Santo nos conduce a la verdad absoluta. Y dejamos de pelear con iglesias y denominaciones, y llegamos a la conclusión de que, Señor, por medio de tu Espíritu, condúcenos a la verdad, por la cual incluso podríamos morir. Hay cosas por las que yo no moriría. Hay cosas por las que yo no moriría. Hay cosas por las que sí moriría si me pidieran que las negara. La deidad de Jesucristo, por ejemplo. Por la Trinidad moriría. Por la inerrancia de la palabra de Dios, por la salvación estrictamente por obra de Jesucristo y la gracia de Dios sobre nosotros, por el retorno de Cristo, aunque quizás por algunos detalles interpretativos lo discutiría, pero no moriría. Pero que va a volver, va a volver. Y moriría si me piden que deje de hablar las maravillas de mi Señor Jesucristo, y que si callándome guardo mi vida, por esas moriría. Y ahí está el Espíritu Santo revelando la verdad de muchas maneras, o guiándonos, o diciendo aquí sí, aquí no, poniéndonos topes, trabas que uno no logra entender en el momento, o abriendo puertas anchas, o haciendo cosas que uno dice, Señor, gracias. Y quizás somos un poco ingratos en esto, porque siempre decimos gracias Dios, gracias Señor Jesucristo. Pero hermanos, el gestor de la misión de la iglesia hasta hoy, en este instante, en mí, aquí y en cada uno de ustedes, sigue siendo el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos a la verdad, por conducirnos y enseñarnos cuál es el camino. Y no está mal, hermanos. Gracias, gracias, porque sin Él no podríamos hacer nada.
La iglesia de Antioquía adquirió una tremenda sensibilidad a esa obra del Espíritu Santo. Dice el versículo 2 del capítulo 13 que hemos leído del libro de los Hechos: ministrando estos al Señor. Habla de la iglesia y habla de su liderazgo. Ministrando estos al Señor. Esa palabra ministrando al Señor tiene como varias traducciones interesantes, importantes. Mientras participaban en el culto al Señor y ayunaban. Otras versiones dice mientras adoraban al Señor. Y otras versiones dicen mientras adoraban y servían al Señor. Creo yo que lo que está pasando es que esta iglesia está ocupada, Antioquía está ocupada en hacer lo que tiene que hacer. Hay muchas cosas que tenemos que hacer en la vida. Tenemos empleos, tenemos empresas, tenemos salarios, tenemos posiciones en el gobierno o en el Estado, más que en el gobierno, en el Estado, que es diferente. Una cosa es trabajar para el Estado y otra cosa es trabajar para el gobierno. Y yo prefiero que usted trabaje para el Estado. El Estado debe ser apolítico totalmente. El gobierno puede ser político si quiere. Y no importa a dónde tengamos que estar, si estamos haciendo lo que debemos estar haciendo, es decir, modelando, reflejando la imagen y semejanza de Jesucristo hacia todos los demás que están a nuestro alrededor, a los usuarios, a los clientes, a los proveedores, a los conocidos y a los desconocidos. Créanme, esta va a ser una iglesia que está haciendo lo que debe estar haciendo, ministrando, sirviendo y adorando al Señor. Hermanos, su trabajo es un centro de adoración. No hay dos mundos, hay un solo mundo. No adoramos solo aquí, adoro en todo lo que hago, adoro al Señor. Y una de esas áreas es nuestro trabajo. Y por eso es que esta iglesia está en una percepción espiritual altísima. Altísima. El Espíritu Santo tiene libertad para hablar con aquellos que están allí tratando de ver qué tienen que hacer con este equipazo pastoral que tienen allí. Y el Espíritu Santo les da una convicción al respecto. Las prioridades espirituales de los discípulos, hermanos, ahí están. Ahí están. Cualquiera diría: sí, hermano, pero no había clásico. No había clásico, ¿verdad? No había clásico. Las prioridades espirituales de la iglesia de Jesucristo han cambiado tanto, hermanos. Y es culpa nuestra, es culpa mía en parte. Hacerle creer a la gente que puede vivir en dos estadios de vida. Hacerle creer que adorar al Señor es un asunto de templos, cuando adorar es una palabra que simplemente significa servir con todo mi corazón en todas partes. Servir al Señor. Ofrenda grata, sacrificio vivo. Es un planteamiento de adoración. Pero nos confundimos. Pensamos que un momento de éxtasis expresivo en un momento de cantos es adorar, y va mucho más allá. Esta iglesia entendía bien cuáles eran sus prioridades, la necesidad de responder a cada oportunidad de la misión que el Espíritu Santo generaba. Esta iglesia lo tomaba, hermanos, lo tomaba. Lo que fuera, si venía del Señor, lo tomaban y sus prioridades estaban allí. Queremos que nuestros niños tengan prioridad por la palabra de Dios, hermanos. Que no los dejen dormirse a ustedes sin que ustedes hayan ido con ellos a leerle un minuto de la palabra de Dios. Y aprender que hay que orar por todo mundo. Aprender que hay otros niños que sus papás no conocen a Jesús. Tienen que empezar a generar prioridades. Tráigalos hoy que están chiquitos. Enséñales la prioridad de congregarse. Porque cuando tengan 17, 18, 19 años va a ser una lucha, porque no va a tener convicción al respecto. Esta iglesia tenía prioridades tremendas.
bien puestas, prioridades, adorando, sirviendo al Señor, buscando la guía prometida del Espíritu Santo. Y en cada reunión percibían lo que el Espíritu Santo les recordaba constantemente. Yo anhelo que el Espíritu Santo nunca deje de recordarnos que la misión es una operación del Espíritu y que nuestra vida está inmersa en la misión, hermano. No se puede escapar. A mí me gustaría decirle, bien, si usted no siente que tiene el don de misionero, hermano, solo ofrende. Si usted no siente bueno, esto de ofrendar, siéntalo por favor. Pero si usted no siente que tiene el don de misionero, pero que sí le gusta orar por misiones, lo siento mucho, no nos podemos eximir. Estamos inmersos, nuestra vida está inmersa en una gestión misionera del Espíritu Santo de Dios. ¿Se acuerda que dijo Jesucristo? Él les va a recordar todas las cosas que yo les he dicho, porque Él no solo mora en vosotros, es que está con ustedes también. Desatendernos de esa percepción misionera es decirle al Espíritu Santo: lo siento, Espíritu, esta parte de la vida cristiana no va conmigo. Ahí manda a esos desprendidos de la vida, que no les importa si viven o no viven, que viven tan santamente para ti. Yo no, Señor, a mí déjame aquí. O a veces decimos esto, yo dije esto alguna vez en mi vida, no me gusta estar en primera fila, Señor, a mí mándame allá atrás, y desde allá atrás hacer lo que pueda hacer. Suena bien, pero a veces son frases que nos ayudan simplemente a mantenernos al margen de esa administración a la obra que el Espíritu Santo está dirigiendo, que se llama la misión de Dios. Es el Espíritu Santo, hermanos. ¿Cómo se va a pelear uno con el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros? ¿Cómo va a desatender esta guía del Espíritu Santo si el Señor convirtió este cuerpo pecaminoso, lavándolo con la sangre de Jesucristo? Porque no puedo hacer nada por mí mismo. Me lava con la sangre de Cristo y me dice que ahora soy templo del Espíritu Santo. El día que yo digo Espíritu Santo, esta parte no, es como que le diga: poder vivir afuera de mí. O es más fácil creer que te vas y venís y no me has venido para hablarme de la misión. No, hermanos, aquí está el Espíritu Santo de nuestro Señor. Aquí está el Espíritu Santo de mi Señor. Y cada día, así como me reclama mi cuerpo y me dice: toma agua, bebe agua, así como el cuerpo me reclama, el Espíritu me anhela y me habla, me susurra. Y debo tener una actitud predispuesta como la de esta iglesia, a ver qué decía el Espíritu Santo. Mi propuesta es que imitemos a Antioquía en ese estilo de vivir tan maravilloso, hermanos, pero tan maravilloso. Pablo escribe algunas palabras, 1 Corintios, búsquelo porque no va a estar en la pantalla. 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Me encanta esto. Voy a leer desde el 11 para que usted lo tenga en un poquitito más de contexto. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Yo le desafío a que recontralea este versículo, porque yo tengo mi espíritu humano ahí, y mi espíritu humano me conoce perfectamente bien. Esa parte del ser humano no material que hace que muchas cosas no materiales pasen en la vida de nosotros y enfrentemos de esa manera. Amamos, pensamos, sentimos, ahí hay voluntad, ahí hay todo esto. Y dice el espíritu del hombre, esa faceta de conexión con Dios y su verdad, o no. Y el espíritu humano me conoce y me dicta cosas.
Porque si el espíritu no ha sido limpiado con la sangre de Cristo, también me va a dictar lo que el mundo le dice que me dicte. Pero dice, pero no es así el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios va a hablar a nuestro corazón para que podamos acomodar lo espiritual a lo espiritual y no nos parezcamos tanto al mundo. Quizás sea la única condición que el Espíritu Santo, que está dirigiendo la operación Misión, tenga. Así como, hey, hijos de mi Padre, préstenme atención, cuiden de mí, por decirlo de alguna manera. Pero sabemos que hay bloqueos al Espíritu Santo, los hay. Y no los vamos a buscar todos, pero el Señor Jesucristo, hablando de la obra salvífica del Espíritu Santo en primera instancia y de otras cosas además, le dice a los discípulos: cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, ese pecado no le será perdonado. Tengo que predicar ese versículo solito. Pero cada uno de nosotros entiende bien la palabra blasfemar, no solo hablar mal, sino desacreditar la obra del Espíritu Santo, asignársela a cualquier otra cosa, es blasfemia. Al Espíritu Santo también lo podemos entristecer, y así dice Efesios capítulo 4 versículo 30: no entristezcan, no contristen, porque el Espíritu Santo es persona, no material, espiritual, pero siente, se contrista, se entristece cuando se da cuenta o percibe o ve que yo estoy perdiendo totalmente mi conexión, mi campo, le estoy ensuciando su templo que es mi cuerpo. El Espíritu Santo se entristece y dice: no te puedo hablar las cosas espirituales, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente y estás en modo carne. No puedo. Y le da tristeza. Es como cuando a uno de nuestros hijos le queremos hablar de cosas de la vida, pero el hijo, la hija están en un patín, hermanos, que no te oye, que tiene aquí en la mente a saber qué cantidad de cosas que ha dejado que entren a la mente. Y los papás están tratando de hablar y hay una reacción fuerte, resistente. Y uno de papá quizás en el momento regaña, ¿verdad? Y dice: poneme atención, que vivís en mi casa, y mientras vivas en mi casa vas a hacer lo que yo te diga. Pues ¿sabe qué hace el Espíritu Santo cuando nosotros vamos por ese camino? Se entristece. Y nos pasa a los padres, dejémonos de cosas. Los padres de familia, a la noche nos vamos o nos sentamos con nuestro cónyuge y tratamos de entender qué está pasando, y uno dice: ¿qué hicimos mal? Y déjeme decirle, a veces lo que hicimos mal es nada. Es decir, hicimos nada. Eso es lo que hicimos mal. Y a veces no tenemos ninguna culpa. Simplemente el mundo ganó. Pero nos entristece profundamente. No voy a hacer esto. Pero aparte de nosotros, padres de familia, ¿cuántas veces hemos llorado preocupados por lo que está pasando con nuestros hijos? O lo que puede pasar con nuestros hijos. Ayer estábamos con el Doc Chávez, estábamos platicando de un montón de temas, pero estábamos atentos a los ojos a las acciones de sus niñas. Y en 15 minutos que hablamos o más tal vez, uno se queda: fulanita es así, sutanita es así. Quizás aquí haya que apretar, aquí haya que contener. Y aunque estamos hablando cosas de la vida, Doc, uno está pensando: aquí tengo que socar, aquí tengo que aflojar, aquí tengo que empujar, aquí tengo que retener. Y cuando las cosas no van bien, entristece. Hermanos amados, el Espíritu Santo tiene la virtud, digámoslo así, de sentir en su corazón, por usar un término humano, de sentir tristeza cuando un hijo de Dios decide no oír su voz, no acatar, no seguir su operación. Lo apagamos. Apagamos es llevarlo a un mínimo de brillantez, como cuando usted tiene una vela encendida y está fuerte la vela, pero le vamos cortando a la vela y se va volviendo una cosita que ya ni alumbra, hermanos. Si alguna vez en mi vida pensé por qué he dejado de alumbrar, es porque le corté la mecha al Espíritu Santo.
y se volvió una luz que ciertamente es el sello de mi salvación. Así dice la palabra, fui sellado con el Espíritu Santo de la promesa, pero no alumbra, se apaga. ¿Y sabe dónde lo ve uno? En la reacción carnal y no espiritual, en la apatía, en la inapetencia de la palabra de Dios y en el hecho de evitar por todos los medios que la palabra misión resuene más fuerte en mi corazón. Y decimos, no soy digno, y tiene toda la razón, no somos dignos. Lo único que nos hace capaces para hacer la misión que el Espíritu Santo dirige es que fuimos lavados por la sangre del Cordero. Pero en mí mismo no soy digno. Pues el Espíritu se apaga. Y a veces, como en el caso de Ananías y Zafira en el libro de los Hechos capítulo 5, pretendemos ser más listos que el Espíritu Santo y le mentimos y lo tentamos. Otro texto que hay que predicar detenidamente. Y tratamos de hacer un montón de cosas maquillando, pero el Espíritu dice, gestiono la misión de Dios. No me pongas maquillajes. No me hagas un culto que tiene una gran producción de luces, humo, un montón de cosas maravillosas que entretienen a grandes masas de oyentes de cosas lindas, positivistas. Eso es tratar de engañar al Espíritu, porque el Espíritu Santo está diciendo, vayan por Jerusalén, por Judea, por Samaria y hasta lo último de la tierra. Y nosotros, no, espérate, vamos a construir una torre tan maravillosa de mi iglesia o mi institución que voy a hacer que llegue hasta el cielo y vas a tener experiencias casi que celestiales por estar aquí. Eso es engañar al gestor de la misión por medio de cosas que llaman la atención, grandes desfiles, maravillas, pero la misión quieta, apagada, estática, inmóvil. O lo engañamos cuando intentamos cambiar el sentido de la misión y nos volvemos de nuevo comercializadores del evangelio y medimos el éxito de la misión por cuántas personas podemos hacer llenar en un templo. Y hay maneras bien fáciles de llenar templos, hermanos, bien fáciles. Este mensaje no llena templos, no lo llena. Por lo menos no lo llena. Tal vez el del domingo 9 lo llene. Y tratamos de engañar al Espíritu Santo por medio de experiencias superficiales, momentáneas, sucedáneos de la vida espiritual. Pero el Espíritu Santo sigue dirigiendo la misión y dice, no me engañen, no me provoquen. Eso no es del todo la misión. Ya describí la misión. Y vivimos como queremos, una actitud pecaminosa toda la semana, carnal, mundana. Estas palabras no se dicen en la iglesia posmoderna, perdone que ellos no lo digan, pero tengo que decir. Pero venimos a nuestras reuniones y ministramos al Espíritu Santo emocionalmente comprometidos, pero antes y después. Y el Espíritu Santo dice, no me engañen, no pretendan engañarme. Y nos recuerda por Ananías y Zafira que en aquella época la gente caía muerta ahí en el pasillo. Quizás yo ya me hubiera muerto acá, no lo sé. Creo que no lo sé. Pues el Espíritu Santo dice, como en Antioquía, respétenme, ámenme, obedézcanme. Yo soy el que los consuelo en el dolor. Yo estoy ahí para ponerles sabiduría y entendimiento. Yo le doy la verdad que usted anda buscando. Yo le voy a guiar, le voy a conducir, le voy a recordar. Son las palabras que Jesús le dijo a sus discípulos. Todo esto hace el Espíritu Santo de Dios. Y tenemos que tener ese encuentro con Él. Pablo en Romanos escribe y dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de
de Dios? Rápidamente. Esta es una pregunta que me he hecho desde que yo sabía que iba a predicar esto hoy. En términos generales, soy responsable total de lo que pasa bien o lo que pasa mal en auditorio. Sí, hay gente de operaciones, gente que acompaña, pero la iglesia siempre va a decir, ni siquiera dice los pastores, dice el pastor. Lo entiendo muy bien. Lo entiendo muy bien. Y quizá, hermanos, es de los desafíos más grandes pastoralmente hablando. Esto es para mí por lo menos. Quizás otros pastores sientan otros desafíos más fuertes. Pero esta pregunta: ¿puedo aún escuchar la dulce y determinada voz del Espíritu Santo? ¿O estoy tan inmerso en una visión, en una coordinación, planeación, un modelo, que dejé de escuchar al Espíritu Santo? Déjeme compartir la carga con usted, porque esto de llevar esta carga uno solo es. ¿Puede todavía escuchar la dulce voz y determinada voz del Espíritu Santo interviniendo en la solución de su matrimonio? ¿La puede escuchar? ¿Puede escuchar la dulce voz del Espíritu Santo en el modelo de negocios que usted lleva a cabo? ¿Podemos escuchar la tierna, dulce, pero muy determinada voz del Espíritu Santo diciéndonos que la razón por la que estamos todavía en este planeta como iglesia es cada una de las personas que no han oído ni visto las maravillas de Dios que prediqué el domingo pasado, y que yo soy el modelo para reflejarlas, y que el Espíritu Santo claramente me recuerda que yo tengo que hablarles porque lo amo, porque amo a Cristo y amo al Padre, por amor y no por obediencia? ¿Puedo escuchar la dulce voz diciendo: hey, te estoy poniendo en una relación con personas porque necesitan oír el Evangelio? ¿Sabe qué pasa? Que a veces los oídos espirituales se taparon, y mi mundo es mi empleo, mi economía familiar, mi bienestar familiar, mis hijos. A veces los hijos llegan a constituir literalmente ídolos, y la voz del Espíritu Santo ya no se escucha. Podemos aún como iglesia, en lugar de estar pretendiendo ser un modelo misionero internacional, oír la dulce voz del Espíritu Santo diciendo: hey, se trata de la imagen y semejanza, se trata de reflejarla, y se trata de anunciar las bondades en nuestro Señor Jesucristo. ¿Podemos oír esa dulce voz? Podemos oír la dulce voz del Espíritu Santo diciendo que nosotros estamos acá para hacer bendición y para bendecir al que lo requiera de nuestra mano, y que sigue siendo la mejor religión en la atención a la viuda, al huérfano, al pobre, al necesitado. Seguimos atendiendo la dulce voz para responder genuinamente, no maquinando, genuinamente. Pues hermanos, es una gestión maravillosa del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sigue hablando. Y quizá en los meses que vienen, en los años que vienen, algunos de ustedes van a tener la enorme bendición de poder ser llevados, sacados por el Espíritu Santo, así como dice el libro de los Hechos: apártenme a esto, porque los voy a mandar a una labor específica, vocacionados para allá. No todos vamos a ir. A saber, a mí me encantaría que todos fuéramos al país que anhelamos ir. Me encantaría. Pero el domingo pasado acordamos que habíamos 300 misioneros en esta sala. Mientras lo otro pasa, si el Espíritu Santo quiere, créame, tenemos que estar oyendo la dulce voz del Espíritu Santo. La clara voz del Espíritu Santo comisionando para hacer la misión se escucha en la reflexión de la palabra, se escucha en la oración,
se escucha en el ayuno. Requiere de una conexión permanente con el Espíritu Santo para vivir en permanente atención a su voz, porque Él nos guía, nos enseña, nos recuerda, nos consuela. Palabras de Jesús. El Espíritu Santo, digamos que nos demanda una desconexión de la carnalidad. Yo esta mañana quiero terminar acá y decirles que anhelo, hermanos, con todo mi corazón, que cada decisión tomada, que cada proceso comenzado, que cada matrimonio fortalecido, que cada persona rescatada por medio del Evangelio sea una clara voz del Espíritu Santo diciéndonos, no si debemos hacerlo o no, ya sabemos que sí, diciéndonos cómo. Porque el Espíritu Santo genera, fíjense, una de las cosas que genera es unidad, unanimidad. Y yo, hermanos, doy gracias al Padre, doy gracias al Hijo y le agradezco al Espíritu Santo que en esta iglesia llevamos añales de una unidad que casi es un milagro en la iglesia de Jesucristo en los últimos años. Ya tuvimos nuestros periodos carnales de batallas y todo lo demás, pero ustedes, hermanos, han dejado que el Espíritu Santo nos conduzca de tal manera que hay unidad y frecuentemente unanimidad. Ustedes van a ser receptores de un montón de cosas, de decisiones que, créanme, con el cuerpo pastoral y de ancianos hemos estado en oración, en búsqueda de la voluntad de Dios, en reflexión. Hemos estado tratando de discernir la guía del Espíritu Santo para poder compartir con ustedes algunas cosas. Y creo yo, hermanos ancianos, han hecho un buen trabajo en esa gestión. Iglesia, le vamos a lanzar cosas para que oren y busquemos el rostro de Dios. Quizá enviemos a algunos misioneros afuera. Quizá apoyemos mejor a los misioneros actuales. Quizá todos entendamos que misioneros todos. Pero la clave de todo esto es la sensibilidad, la capacidad de escuchar al Espíritu Santo de Dios hablando dulce, pero determinadamente a nuestro corazón. Y créanme, la apatía, la falta de apetito por la palabra de Dios, el silencio espiritual de no hablar de Jesús con nadie, la participación en la vida de la iglesia, van a comenzar a verse tocados por una iglesia que entiende que el gestor de la misión no es una iglesia o nosotros como institución o una plataforma de envío. No, el gestor es el Espíritu Santo. Le ruego, le pido que tratemos al Espíritu Santo con el amor y el respeto que debemos tratarlo. No abusemos de Él, no lo menospreciemos ni nos hagamos los sordos. El Espíritu Santo es el gestor de la misión. Esta mañana le hemos preparado un montón de opciones. Richard, me imagino que hay hermanos de Nueva Cosecha por acá. Pónganse de pie, hermanos de Nueva Cosecha, que tienen unas listas ahí en las manos. Pónganse de pie, ubíquelos, quédense por acá al frente. Ellos tienen un listón, o un gran listado más bien, porque un listón es otra cosa. Ahí están de pie, por allá, por aquí, por aquí. Por aquí no veo a nadie, a lo mejor se mueve alguien para acá. Tienen una lista de oportunidades. Tome una. Póngase en contacto con el Espíritu Santo que le guíe y dele, hermanos. De anticipo le digo que eso ya está orado en dirección del Espíritu Santo. Acérquese, dele su nombre, dele un teléfono y dígales que quiere hablar con ellos acerca de esa oportunidad. O Eric, maestros coordinadores de EVI, ¿dónde están? Eric, maestros y coordinadores, ponte de pie, Eric. ¿Dónde está Eric? ¿Está Janet acá? Allá. Bueno, Elena, ponte de pie. Dianita, hija, ponte de pie. No sé, más coordinadores. Ahí está.
Ahí está Evi. Ya no tenemos tiempo. Aquello de que la niñez es el futuro, no, hermanos. Ya la niñez que tenemos es producto de un pasado que... Anoche hablábamos con una familia y decíamos, es que mira, los jóvenes de tantos años de hoy no tienen esto y lo otro. Sí, pero esos jóvenes no los tenemos hoy, los tuvimos hace 15, 20 años. Así que no son presente. Ni siquiera puedo decir que son futuro nada más. Son objetivo general del Espíritu Santo. Si usted quiere participar en poner este tipo de convicciones en los niños, acérquese a ellos. Acérquese, dígales que quiere participar ahí. Rommel, ¿dónde estás? José Sigüen, Ciliana, pónganse de pie, permanezcan de pie, permanezcan de pie. Rommel, te vi aquí, estás con tu esposa, ponse de pie. Ponte de pie, Elena. José, así por las buenas, hija. Ella sabe, ¿verdad? Jóvenes, familias, con todo lo que esto implica. Quiere abrir su casa y ser parte de la misión el otro año para que muchas personas lleguen y oigan y vean el Evangelio. Hable con ellos. Mujeres en Acción, ustedes están tocando cualquier cantidad de corazones. ¿Dónde están las coordinadoras de Mujeres en Acción? ¿Dónde están? Marty, Maricela, está ahí. Muy bien, qué lindo. Ellos van a estar allá afuera y los demás ministerios, adoración. Gil, ponte de pie con tu esposa ahí. Necesitamos una generación de adoradores en espíritu y en verdad. ¿Sabe cantar? ¿Quiere cantar? Acérquese a ellos aunque no sepa. En coro todos nos oímos bien. ¿Sabe tocar un instrumento? Pero puede ser marañón, ¿sí o no? Si usted no sabe qué es un marañón, ¿hay alguien que no sepa qué es un marañón? ¡Y! Hermanos, ¿dónde crecieron ustedes? Son los ayudantes de todas las bandas, esos que llevan cables, limpian, ponen bocinas, sacuden micrófonos, vienen a los ensayos para ubicar, quitan todo al finalizar el culto. Se llama marañón. No se llama así, se llama colaboradores del ministerio de adoración. Pero aquí le van a decir, hey, ¿de qué servir de marañón? Y me quedo con algún ministerio, pero ahí están. El Espíritu Santo esta mañana está diciendo, apártenme a estos. Pónganse de pie los que creen que son apartados por el Espíritu Santo para seguir en su misión. Los que creen que son apartados. Vamos a ver si hay consistencia. Apartados para el ministerio. Apartadme a estos. El Espíritu Santo está en nosotros y entre vosotros y dice, apartadme a estos. Ok, hermanos. Lo voy a decir de esta manera. Debo entender que sinceramente el Espíritu Santo ha puesto algo en su corazón esta mañana y usted se sabe apartado. De aquí en adelante su vida no es igual, porque va a buscar cuál es esa dirección de la misión del Espíritu Santo. Y hoy estaría asumiendo el compromiso de hacer lo que el Espíritu Santo diga, ni siquiera yo o la iglesia, el Espíritu Santo. Porque esta mañana usted reconfirma que desde el momento en que creyó en Jesús se entendió siervo de Jesucristo. Y ahora el Espíritu Santo dice, apartadme a estos. Hermanos, los considero apartados para la obra especial de Dios. Algunos con nombramiento, otros sin nombramiento, algunos acá, la mayoría fuera de acá. Somos apartados por el Espíritu Santo. Y yo anhelo que el Espíritu de Dios, el dulce Espíritu de Dios, hable a su corazón en las próximas semanas. Padre, muchas gracias por estos apartados. Yo debo entender que estás hablando y diciendo, apartadme a estos. A estos. Aquí están, Señor.
Espíritu Santo, tómanos como siervos, Señor. Ubícanos donde tú nos quieres ubicar, donde somos necesarios y útiles. Danos, Señor, los dones, danos las competencias, danos las habilidades, danos el corazón, Señor, de un corazón tal que entendamos que yo no fui desafiado en una campaña misionera, sino que el Espíritu Santo habló quedamente, suavemente a mi corazón y dije: aquí estoy. Quizás algunos de ustedes o sus hijos o sus nietos van a ir a parar a los lugares que ni siquiera existen como país todavía. El mundo cambia. Pero aquí estamos hoy diciendo: Espíritu Santo, somos tus instrumentos operativos, Señor. Úsanos. Probablemente haya alguien que dice: pero pastor, yo ni siquiera he recibido a Jesús como mi Salvador personal. Bien, pues el Espíritu Santo sé que está hablando fuertemente a su corazón. Si usted está allí en línea siguiéndonos, dígale de una vez: respondo a tu llamado, Espíritu Santo, y hoy me entrego a Jesucristo para que Él sea mi Salvador personal. Dígale una oración muy propia, dígale: perdóname, límpiame, sálvame, cambia mi vida, regenérame a tu imagen y semejanza. Y el Espíritu Santo de Dios viene a morar en usted y lo sella con el espíritu ese de la promesa. No sé si acá en la nave habrá alguien que dice: yo me entrego a Cristo esta mañana. Yo quiero ser parte de este mover del Espíritu Santo, pero me entrego a Jesús porque nunca he manifestado mi intención de recibir a Jesús. Si está de pie, levante su mano. Si está sentado, póngase de pie. Yo voy a orar en este momento. A partir del domingo 9 voy a predicar asuntos del alma, porque el Espíritu Santo nos necesita vasos limpios. Vamos a hablar de la ira, del rencor, vamos a hablar de la amargura, de la frustración. Todos esos temas vienen porque el Espíritu Santo nos anhela limpios, y ya hemos sido lavados y limpiados por la sangre de Jesucristo. Señor, aquí está tu iglesia. Gracias por 46 años de guianza de tu Espíritu Santo. Hoy queremos ser más sensibles, menos temerosos, menos asustadizos a la obra maravillosa y a veces extraordinaria obra que haces por medio de tu Espíritu Santo. Como tú quieras, Señor, haz como quieras, pero dirígenos, enséñanos, guíanos, recuérdanos. Espíritu Santo, condúcenos en la voluntad de Cristo y del Padre también, para hacer la misión. Gracias, Señor. Te agradecemos estos 46 años y te adoramos con todo nuestro corazón para celebrar este momento. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.